Buenas tardes, Andrea, ¿cómo te va? Te saluda Emilio desde acá de La Matanza, la Argentina. Emilio, ¿cómo estás? Un fraternal saludo también para todos los audioescuchas del día de hoy en este importante programa. Bueno, gracias Andrea, te convocaba, hemos hablado varias veces porque no pudimos hablar después de este importante triunfo popular que llevó al gobierno de Colombia a Gustavo Petro y a Francia Márquez en la segunda vuelta, en el balotaje, una cosa muy importante para toda América Latina, este triunfo popular en Colombia. Contanos, Andrea, cuáles fueron las claves de esto para el triunfo del pacto histórico, porque había sido obligado a ir a la segunda vuelta, fue un triunfo bastante exiguo en alguna medida, porque fue muy parejo las elecciones, pero triunfo igual, pudo recuperar 2,5 millones de votos, ¿no? Sí, 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 señor. Bueno, pues miren, digamos que el triunfo o el elemento más importante que se logró fue el trabajo cotidiano de mucha gente que se interesó en la campaña, llevando las propuestas en cada uno de los barrios, en cada uno de los sitios de transporte público, para hacer pedagogía explicando y desmintiendo lo que venían diciendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación plantearon unas mentiras en Colombia sobre la propuesta que tenía Gustavo Petro, entre ellas pues hablar de que íbamos a tener un proceso de expropiación para la clase media, que se les iba a quitar a las personas la casa, desmentir también frente a las pensiones, que fue otro tema que cogieron acá para decir que se buscaba acabar con la pensión de la mayoría de los trabajadores. También se habló de la institucionalidad, que Petro buscaba era acabar con las funciones del Estado. También se habló de pues que como Petro, siendo un exguerrillero, pues iba a destruir la democracia, y por el contrario, pues se habló de todo el proceso del fortalecimiento de la Constitución de 1991, y pues obviamente la mentira que ha calado mucho en Colombia, es decir, que nos íbamos a volver castrochavistas, y que desde esa perspectiva también se desmintió, digamos, en un trabajo con unas fichas gráficas, también por redes sociales, y pues el trabajo a uno con las personas, donde consideramos que fue muy importante cómo muchos voluntarios y voluntarias en Colombia llevaron, uno, desmentir esto, y dos, principalmente las propuestas en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema del trabajo, que fue lo que hablamos la vez pasada, pues para explicar esa pedagogía. Eso sirvió para que principalmente aquellos ciudadanos y ciudadanas que votaron en blanco, aquellos que fueron abstencionistas también durante la primera vuelta, se sumaran a este proceso. Entonces, que queremos que en 15 días lograr que 2,5 millones de votos se sumaran a la propuesta del pacto histórico y votaran por Petro y Francia, creo que fue un logro de la gente del común, de los sindicatos, de brigadistas, de jóvenes que hicieron la tarea de ir a hacer esta pedagogía electoral, desmintiendo principalmente pues lo que venía diciendo los medios de comunicación y la derecha. Entonces creo que fue un escenario muy importante, y también le suma a esto las redes sociales. Creo que el papel de las redes sociales, de sacar constantemente videos, de desmentir, de llevar también las propuestas a la gente con un lenguaje claro, un lenguaje cotidiano, sirvió muchísimo. Porque a eso se le suma que acá se hizo una campaña sucia a Petro, principalmente porque una infiltración de un medio de comunicación acá muy conocido, que es la revista Semana, donde lo que hicieron fue grabar durante muchísimas horas todas las reuniones que tuvo el grupo, o digamos el que dirigía pues toda la campaña política de Gustavo Petro, donde pues empezaban a sacar anuncios para asustar a la gente frente a lo que se pretendía, y pues también tocó, digamos, que hacer todo un proceso de desmentir frente a lo que ocurrió acá, en realidad, frente a las propuestas. Entonces, podríamos decir que es un triunfo de la gente, un triunfo del pueblo, de esa pedagogía cotidiana, de los jóvenes que hicieron un papel muy importante,
y pues obviamente de convencer a esos abstencionistas y a esos que votaron en blanco en la primera vuelta para que estuvieran apoyando al pacto histórico. Andrea, se dice en algunos medios de Colombia que Gustavo Petro es un presidente periférico como que no viene del universo periférico de Colombia, pero concretamente te quería preguntar qué sectores sociales, de dónde provienen los votos del pacto histórico, de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, más teniendo en cuenta que hay una mujer, una afrocolombiana, que en primer lugar ya en la primera vez en la historia va como vicepresidenta de Colombia, ¿no? Sí, 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 mira, yo creo que es importante poder visualizar el mapa de Colombia para mirar que principalmente las zonas donde la gente votó fue las zonas donde se vivió el conflicto armado, zonas donde la guerra ha sido muy cruenta y donde la población sabe qué es lo que vivir en medio de las fuerzas militares, de los grupos paramilitares, de los grupos al margen de la ley, inclusive después de ya de 5 años de haber firmado un acuerdo de paz, donde vemos claramente que estos grupos, que muchos están ligados al narcotráfico, pues hoy atentan contra la vida, la seguridad, la soberanía alimentaria y pues en realidad de la población de estos sectores. Entonces uno ve como donde realmente se vio la votación fue en la zona norte de las costas de Colombia, tanto la zona atlántica como la zona pacífica, estos departamentos que han sido víctimas totales de la violencia, por ejemplo el Valle del Cauca, Nariño, donde Francia Márquez tiene mucha fuerza, donde sabemos que ella ha sido lideresa, defensora del territorio, defensora del medio ambiente, pero principalmente defensora de la vida en contra de los grupos que están allí armados y pues que han generado la violencia sistemática contra líderes y lideresas sociales, pero también contra los excombatientes de las FARC que se desmovilizaron. Asimismo, ve uno en la zona del Amazonas, inclusive en la zona del Guainía, en esas zonas, como decía, limítrofes de Colombia donde se ha habido la guerra, y de las ciudades Bogotá, ¿sí? Uno ve como Bogotá, donde Gustavo Petro fue alcalde, digamos hace ya 8 años, que hizo una política social muy importante de fortalecimiento de los sectores populares en la educación, en la alimentación, en las necesidades básicas, pues Bogotá arrasa en la votación, donde digamos que un 70% de la población bogotana vota a favor de Gustavo Petro y Francia Márquez. Entonces, yo creo que el papel también de Francia en estas zonas, como decía, sobre todo del sur de Colombia y del occidente, donde se ha habido la guerra, pues la gente tiene una conciencia muy clara de que ese país del continuismo, el país que ha construido Duque, que ha construido la derecha históricamente, esta oligarquía por más de 214 años de república, pues era importante darle esa transformación. Y obviamente el rango de edad que creemos que es muy importante, nosotros vemos un rango principalmente de los jóvenes. Hay un crecimiento en esta segunda vuelta de jóvenes entre los 18 y lo más o menos los 30 años, que es una votación muy fuerte que se da en todo el país, que creemos pues que también los procesos de movilización, de resistencia, levantamiento popular que hubo en Colombia llevó a esa conciencia a pensarse otro proyecto de país. Las mujeres seguimos siendo mayoría en Colombia, pero no son las que mayoritariamente votan, a pesar de que hubo una campaña también muy fuerte frente a las mujeres para que realmente se sumaran al pacto histórico, donde el pacto tiene hoy un programa muy claro de puntos específicos sobre las mujeres, sobre la política del cuidado, sobre la política laboral, inclusive sobre el aborto, pues que tocaría entrar a analizar pues qué pasó allí principalmente, teniendo en cuenta pues que Francia tenía un papel muy protagónico y muy importante de reconocimiento. Y a eso se le suma que yo creo que el papel de las comunidades negras indígenas en la participación y en la votación también suma. Creo que el ejercicio de tener una mujer por primera vez de los sectores populares, de sectores marginales, una mujer negra que viene pues desde abajo, también recogió ese sentir de estos sectores étnicos que han sido tan olvidados en el país y que van a tener una participación muy alta, porque en ellos el pacto histórico fue grande. Uno ve como en el Chocó, por ejemplo, también un departamento olvidado, un departamento donde el 95% de la población es negra, gana también en un 92%
la apuesta de Francia Márquez y de Gustavo Petro. Entonces hay que ver ese escenario, que creo que es importante ver quiénes son los que votan, quiénes han sido las víctimas, y vemos también la clase media, digamos en Bogotá, que es donde mayoritariamente se recoge ese sector trabajador, digamos que acomodado, de la pequeña y mediana burguesía, que también entiende pues el papel de la transformación, y pues que digamos que Bogotá, la opinión pública ha sido muy importante y eso es lo que suma. ¿Dónde se perdió? Pues obviamente en los departamentos donde gana Rodolfo Hernández, son departamentos que están muy hacia el centro, que han vivido mucho pues también de la componenda política, de la mermelada, donde todavía hay clanes de los partidos tradicionales que se mueven, que tienen mucha influencia, y pues que allí vemos que ese tipo de componendas y de situación, donde también votaron mayoritariamente por el no hacia el acuerdo de paz. Creo que es el escenario donde uno puede contrastar esas dos Colombias, y que la que ganó afortunadamente es esa Colombia que quiere un cambio, porque ya ha vivido la guerra, la pobreza, ha vivido pues la explotación de los recursos de manera indiscriminada, la violencia sistemática, y obviamente que creo que los jóvenes, que hoy también se piensa en otro país, fue un nicho fundamental para que ganáramos en este proceso. Y Andrea, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones, de donde hay una diferencia de un 3%, un poquito más a favor del pacto histórico con respecto a su competidor, un poco más de 170.000 votos, ¿cómo queda la correlación de fuerza en el Congreso de Colombia para que pueda gobernar Petro, para sacar leyes, para avanzar en el programa que ha propuesto al pueblo colombiano, que Sí, sin duda lo va a obligar a hacer alguna política de alianza, ¿no? sí, exactamente. Ahorita el pacto histórico precisamente coloca como candidato para el presidente del Congreso pues a un liberal histórico, que es Roy Barreras, que ha estado durante muchísimo tiempo, que se sumó al pacto histórico, porque hay que entender que el pacto también es un frente político, digamos, electoral, que tiene hoy un programa democrático, pero que recoge sectores también de los liberales históricos que ha tenido Colombia. O sea, no podemos decir que es totalmente revolucionario, totalmente izquierda, sino como frente antiuribista, como frente antifascista, pues recoge sectores también liberales, que digamos que colocar a Roy Barreras allí pues es una estrategia que tiene el pacto histórico para sumar otros sectores, entre ellos pues el proceso de paz. Creo que recoge un escenario muy importante, la defensa de ese proceso de paz, de los acuerdos que se firmaron y que se puedan llevar avante, porque sabemos que este gobierno de Duque, que está encabezado también por Uribe, pues lo que hizo fue apostarle a cerrarle todas las apuestas que se habían dado ya y se habían aprobado. Entonces, ¿qué ha hecho Petro esta semana? Hablar con diferentes sectores de ese frente mucho más democrático, entre ellos los liberales, los que vienen del sector también de Santos, que fue el que firmó el proceso de paz, incluso ya una parte del Partido Conservador también busca reunirse con Gustavo Petro y con Francia Márquez para mirar también cuáles serían las políticas que están allí, y pues digamos que eso pues ha llamado a que hoy se sume casi un 60-70% para mirar si se logra por lo menos un 80% de favorabilidad para aplicar políticas que sabemos que en Colombia, en un estado como el que está hoy, pues se requiere, o si no va a ser ingobernable por las políticas que lleve también Gustavo Petro. Digamos que en esa semana eso ha sido muy controversial, pero sabemos nosotros que en medio de un frente y poder avanzar a un gobierno democrático, un gobierno que sea mucho más progresista al que tenemos actualmente, pues requeriremos un proceso donde tendremos que sumarnos a otros partidos que han estado, digamos, también en contra y en oposición de lo que ha sido Duque, sobre todo pues sectores liberales, sectores que vienen del santismo, digamos que se sumaron al proceso de paz, y que allí digamos que en ese diálogo está. E igual muchos partidos de centro participaron, digamos, directamente en las elecciones o decidieron votar en blanco, que fue también como unas minorías, pues digamos que ahí está ese proceso de conversación, que digamos Claro. que ayer también que se firmó el documento de la Comisión de la Verdad, que ha sido un hecho también histórico en Colombia, de entregar por primera vez a la sociedad colombiana lo que ocurrió durante 50 años de conflicto armado, para mirar la justicia, la reparación, la no repetición, donde Gustavo Petro pues también se compromete con otros sectores, pues digamos que se va a sumar.
Vamos a ver cómo de aquí al 20 de julio, que es menos de un mes que se posiciona el nuevo Congreso, cómo va a estar la correlación de fuerzas y pues digamos que ese nombramiento o mirar ese acercamiento de nombrar a un liberal como presidente del Congreso, pues permita realmente a que se pueda dar una gobernabilidad, pues digamos que mientras se posiciona este gobierno y se puede avanzar también en políticas o reformas que necesita Colombia, pues que sabemos que está bastante atrasada y muy llevada hacia el fascismo. Claro, además de las alianzas políticas que pueda lograr para poder impulsar leyes y las reformas que quiera hacer el gobierno de Gustavo Petro, requiere la movilización popular y el protagonismo de las fuerzas esas que lo llevaron al triunfo, porque los obstáculos que va a tener van a ser muy grandes teniendo en cuenta lo que ha sido Colombia, obstáculos no solo internos sino externos. Recordemos que Uribe y Duque eran los mejores amigos de Estados Unidos, el imperialismo norteamericano. Colombia ha Total. tenido bases militares, ha soportado 50 años de guerra, un ejército paramilitares, narco, y además amenazas golpistas por parte de esas Fuerzas Armadas, desactivar todo eso para introducir reformas, y como digo, con enemigos internos y externos, no va a ser fácil, no hay movilización, protagonismo popular defendiendo ese gobierno o las reformas que quiera impulsar. Sí, no, nosotros también creemos que debe haber una independencia de los diferentes movimientos de izquierda. Perdona, te escucho bajo, Andrea, a ver. Bueno, sí, te estaba diciendo que nosotros también, como organización, como MODEP, como Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, creemos que el pueblo tiene un papel protagónico de movilización, de también plantear políticas teniendo en cuenta los procesos de levantamiento popular que se llevaron por tanto tiempo en Colombia y que hoy nosotros hemos llamado a esa construcción del poder popular en los barrios, en los territorios, donde tenemos que seguir teniendo una agenda pues independiente de lo que y está para también poder sostener de estos 4 años, pues teniendo en cuenta la arremetida que se puede dar por esos sectores de ultraderecha, donde necesitamos fortalecer lo que se llevó a cabo en las primeras líneas, donde se llevó a cabo, digamos, las economías autónomas, las economías independientes, y pues digamos que un escenario que nos toca también articular, pues como decíamos, de movilización y de propuestas que nosotros hemos venido presentando. Digamos que discusiones también tenemos que seguirlas dando, digamos que ahorita seguimos todavía en la celebración del triunfo, pero pues digamos que hay muchas tareas desde los sectores populares, desde el pueblo, pero también desde las diferentes organizaciones políticas que requerimos allí empezar a discutir y empezar a trabajar, ¿sí? Creo que sería muy importante pues mirar también cómo el programa si realmente recoge o no recoge pues todas las propuestas que se llevaron producto del paro. Sabemos que hay unos escenarios que son digamos, fundamentales allí de discusión, porque, digamos, hay muchos sectores que se movilizaron que son anti-institucionales y anti-institucionales en la perspectiva que consideran que la estructura del Estado colombiano, que consideran que la estructura que tiene la constitución política debe transformarse. Sabemos que este gobierno por lo menos estos 4 años no va a llevar a eso, sino que va principalmente a generar unas reformas e inclusive a cumplir elementos dentro de la constitución política y pues eso va a generar también estos escenarios. Claro. Decías que el 1 de julio asume el Congreso. ¿Cuándo asume Gustavo Petro la presidencia? Mira, el 20 de julio asume el Congreso de la 20. República esta nueva legislatura y la presidencia se asume desde el 7 de agosto. 7 de agosto. Bueno, Andrea Sandino, dirigente de los maestros de Bogotá, integrante del movimiento de defensa de los derechos del pueblo, te agradecemos mucho esta comunicación, vamos a estar en contacto y un saludo muy grande desde acá de Argentina y felicitaciones por este triunfo del pacto histórico y que nos da ánimo en América Latina, esta América Latina que está rebelde, ¿no? Que se levanta en las calles y que está pudiendo imponer algunos gobiernos de signos ¿Aló? diferentes. Sí, hola, ¿me escuchabas? Hola. Sí, 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 ya te No, te escucho, sí, decía perfecto. que un saludo grande porque esta América Latina que se revela en las calles y que está imponiendo gobiernos de signo diferente, ¿no? A los que teníamos gobiernos oligárquicos, pero imperialistas. Un nuevo viento está soplando en América Latina. Bueno, Claro que sí, no, y un agradecimiento enorme también al pueblo argentino por el apoyo, por la fuerza,
digamos que recibimos. Para nosotros en Colombia es muy importante, porque llevamos 214 años gobernados por la derecha, los últimos 20 años con gobiernos autoritarios de corte fascista, y creemos que es un triunfo del pueblo y un triunfo de América Latina que nos permita generar lazos de unidad y ojalá los procesos de emancipación que tanto soñamos. Muy Entonces, un bien, agradecimiento a ustedes, un abrazo muy grande y acá seguimos en la lucha. muy bien, gracias Andrea, un abrazo grande desde acá. Adiós. Adiós, que estén muy bien.